Buen día a todas y todos. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio que hemos denominado Charlas en la UNESCO. Hablemos todos sobre educación. Y hoy, 9 de agosto del 2024, pues tenemos el gusto de charlar con Lupita Albores, a quien doy la bienvenida. Bienvenida, Gracias. Lupita, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de un tema muy importante para la educación, pero no solamente para la educación, para la cultura, para la ciencia, para la comunicación, para todas nuestras áreas fundamentales que trabajamos en la UNESCO, y que es el tema de la lectura y el derecho a leer. Así hemos denominado esta charla. Y bueno, antes que nada quiero dar algunos datos de Lupita. Ya ella abundará sobre su trayectoria, su experiencia, pero es importante decir que Lupita, o Guadalupe Albores Castro, ella es, bueno, ella es una profesional de la educación que cree profundamente en esta fuerza que es eh, la, la educación y en la lectura como factores, dice ella, que pueden permitirnos formar sociedades más igualitarias, equitativas, incluyentes y pacíficas. Ella es maestra de formación inicial, es maestra de primaria, pero tiene una gran trayectoria de estudios que ahora no voy a mencionar, solo decir que ella por más de 40 años ha sido no solamente docente en educación básica, también en el nivel superior, ha hecho investigación educativa, ha trabajado en gestión institucional. Yo cuando la conocí, ella era funcionaria de educación normal en el estado de Chiapas y se ha dedicado por muchos años a trabajar con docentes, con niños, este, y pues tiene una amplia trayectoria, ha escrito textos, ha escrito libros, en fin, pero tiene una pasión que es la pasión de la lectura desde niña. La literatura ha acompañado su vida y desde hace 5 años Lupita tiene una sala de lectura en San Cristóbal de las Casas donde ella vive. Este, Ahora en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que la sala de lectura de Eduardo Galeano, que tuve la oportunidad de conocer hace, hace algunos años también. Y bueno, y ella ha vinculado esta labor educativa de formación de docentes con su pasión por la lectura y por la formación de lectores. Entonces, Lupita, bienvenida nuevamente y muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Sí, Gracias a la UNESCO. bueno, Lupita, quisiera que me dieras unos segundos rápidamente para comentar que para la UNESCO este tema de la lectura es un tema fundamental, es un tema que forma parte de lo que se ha denominado la educación para toda la vida. Este, y eh, Forma parte también de lo que en sus inicios la UNESCO empezó a trabajar en términos de alfabetización. Este, Ahorita voy a compartir pantalla y comentarle que la UNESCO tiene desde luego una amplia experiencia en este tema y tiene institutos especializados también que están trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Tiene un instituto que quizá algunos de los que nos escuchan y eh, seguramente tú lo conoces, que es el CERLALC, que es un instituto que se encuentra con sede en Colombia, pero es un instituto que está desde hace algunos años trabajando en conjunto con la UNESCO para promover la lectura, para promover también los libros, la producción de los libros
y su difusión. Esta institución, en unos segundos más lo voy a compartir. Tiene ya una amplia trayectoria en América Latina y ha impulsado, sobre todo lo recuerdo durante la pandemia, estuvo impulsando pues la formación de lectores a distancia. También tenemos el Instituto de Educación para toda la Vida, que tiene su sede en Berlín y que habla sobre el proceso de alfabetización como un proceso complejo que ya no solamente se remite al acto de leer y escribir, sino a un proceso complejo que implica, por ejemplo, el trabajo con textos en formato digital, la producción de información, no solamente el consumo, y un conjunto de procesos que se han ido complejizando a medida que la alfabetización también este, forma parte de un mundo complejo. Este Día Internacional de la Alfabetización, que va a ser dentro de un mes, el 8 de septiembre, por cierto, celebra el 2024 bajo el lema Promover la educación multilingüe, la alfabetización para el entendimiento mutuo y la paz, y habla sobre esto que hemos comentado ya, que la alfabetización no solamente es el acto de leer y escribir, sino promueve el entendimiento mutuo, la cohesión social y la paz. En un mundo donde el multilingüismo ahora no solamente es un valor, sino también es una realidad que se ha ido insertando en nuestras sociedades. Y un poco de lo que les hablaba aquí del CERLAC, les invito a que consulten esta página, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, y tiene textos muy interesantes, por ejemplo, sobre las bibliotecas, sobre los espacios para leer, modelos de negocios para los libreros, etcétera. En fin, este tema, como decía al principio, es un tema central para la UNESCO y te agradezco mucho que podamos conversar sobre él. Y bueno, para iniciar la conversación quisiera conversar o preguntarte primero sobre el nombre que le da que le dimos a esta charla y que tiene que ver con el derecho a la lectura, ¿no? Este, y quisiera empezar por ahí preguntándote por qué debemos considerar el derecho a la lectura un derecho como tal. No sé si sea muy ambicioso, porque la educación sí, obviamente está en la Carta Universal de los Derechos Humanos como un derecho humano fundamental. Pero la lectura, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser un derecho? Bueno, pues primero agradecer nuevamente la invitación a Adolfo y a la UNESCO México, porque pues sí, realmente este tema es fundamental tanto para la UNESCO como pues para las políticas públicas de todo país, ¿no? Tendría que serlo. Es la base, la lectura, como bien se decía, es ahora un derecho, está considerado un derecho. En primer término, creo que tenemos que pensar que partir de la noción de que somos una sociedad letrada, ¿no? La lengua escrita, la cultura escrita, no siempre ha estado de la misma forma en todas las sociedades, ¿no? En cada momento histórico hay han habido cambios con respecto al acercamiento que tenemos a la cultura escrita, a la cultura de lo escrito. Entonces, en este momento, en la actualidad, pues es indudable que somos sociedades letradas y que cada vez tenemos una mayor demanda de alfabetizaciones diversas, como bien decías y bien considera la UNESCO, porque, bueno, ya no solo hablamos de la alfabetización de la lengua escrita, que es en muchos sentidos la base para seguirnos alfabetizando en otros lenguajes, como es la alfabetización digital, ¿no? Y es un derecho porque, además de que forma parte de los derechos culturales que hoy se promueven tanto desde diversos organismos internacionales y nacionales,
el acceso a la cultura escrita, hablamos del derecho a leer, pero en realidad es, es porque la lectura es la puerta para acceder a la a la cultura de lo escrito, ¿no? Y en ese sentido es un elemento sustantivo para hacer efectivo el derecho a la educación y al aprendizaje, ¿no? Porque los aprendizajes que hoy se promueven pues tienen una base fundamental en el acceso a la cultura escrita. Desafortunadamente, este derecho no se hace realidad en muchos espacios, en muchos estados o en muchos estamentos sociales, porque se considera que se cumple con el hecho que niñas, niñas o adolescentes aprendan a decodificar. Y eso no garantiza en absoluto el ejercicio de una lectura y de una apropiación de la lengua escrita en plenitud. Y eso es realmente lo que se está promoviendo, ¿no? Lo que se promueve desde esta noción del derecho a leer. Una apropiación de la lengua escrita en plenitud que abarca, pues, conocer el mundo de lo escrito en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes tipos textuales, en sus diferentes prácticas sociales. Y eso, pues, sigue siendo, me parece a mí, un gran desafío para muchos sectores de la población, aun cuando estén escolarizados, ¿no? No estamos logrando que sea un derecho ejercido en plenitud, ¿no? Por completo. Claro. Sí, sí, porque como bien dices, no basta con saber leer en el sentido llano de descifrar el código escrito, sino de ejercer cotidianamente la lectura en su integralidad. La lectura como puerta a este, una cultura de la escritura, ¿no? De donde podamos aprovechar y conocer a través de textos de diverso tipo, literarios, informativos, científicos, ¿no? Entonces no basta con tener esa, digamos, capacidad básica de decodificar, sino de ejercer. Y esa es como la segunda pregunta que quería hacerte, por cierto, que da título a nuestra charla, de ejercer el derecho. ¿Cómo se ejerce ese derecho? Es decir, ¿cómo tendríamos que tener esa posibilidad cotidiana de leer como un acto de conocimiento, de apropiación del mundo, pero también de nosotros mismos, ¿no? Es decir, no solamente se trata de comprender los textos, sino de que esos textos en toda su diversidad nos ayuden a comprendernos y comprender el contexto en que vivimos. Si entiendo bien, de eso se trata el ejercicio de la lectura. ¿Qué piensas al respecto de eso? Sí, completamente de acuerdo contigo, ¿no? El acercarnos a la lectura, el tener acceso a ella, el ejercerlo como nuestro derecho cultural, pues tiene que tener como propósito que nos permita leer el mundo, leer nuestro mundo, el, el propio, el cercano, el distante, pero también leernos, comprendernos, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es un acto de diálogo también interior que es fundamental para seguir alimentándonos y para seguir aprendiendo. Y bueno, algo que tenemos que tener claro es que la lectura actualmente se realiza desde diversas prácticas, ¿no? Tenemos que hablar de prácticas lectoras, porque Sí. efectivamente hay diversidad de prácticas lectoras, ¿no? Y todas ellas son completamente válidas en el sentido de que, pues, le permiten a cada persona lograr determinados propósitos, ¿no? Por ejemplo,
cuando vamos al supermercado y leemos las etiquetas, ahí hay una práctica lectora, que es reciente además, ¿no? Porque las etiquetas y toda la información que proveen ahora es algo reciente, por ejemplo. Eh, Leer en el celular, leer los mensajes que nos llegan, leer en pantalla, leer los diferentes anuncios, avisos, ¿no? El mundo de lo impreso que nos rodea es algo que hacemos cotidianamente y está bien porque insisto, a veces eso es fundamental para operar en la vida diaria, ¿no? Pero no todas estas lecturas nos conducen a este ejercicio que decíamos de leer para entender el mundo, ¿no? Hay, como bien sabemos, hay pues textos que no informan, sino desinforman, por ejemplo, toda Ok. esta infodemia que sufrimos, que es algo que tenemos que tener pues presente y para eso nos sirve el desarrollo del pensamiento crítico al que en buena medida nos apoya la lectura, ¿no? Entonces, no todas las lecturas nos conducen a ese pensamiento reflexivo, a este pensamiento crítico, a este conocimiento complejo del mundo. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Es yo creo que es el gran desafío de pues los gobiernos nacionales, yo diría creo que de todo el mundo, ¿no? Porque Sí, por lo menos en América Latina existen muchos países que tienen planes lectores, planes de lectura, Estrategia Nacional de Lectura, le llamamos aquí en México. sí, Entonces, sí hay como que una intención de poner en el centro es el desarrollo de estabilidad fundamental como política pública, sí. pero estamos todavía lejos de alcanzar esto, ¿no? De lograr que todas y todos ejerzamos en plenitud este derecho. Claro. Sí, después quiero platicar sobre ese tema de las políticas, en particular la política de México, pero sí, sí, como adelanto decir que es un problema mundial, es un problema que todos los sistemas educativos tienen como desafío, es decir, que la gente podamos leer, comprender lo que leamos, nos nutramos de la lectura, pero además que esa lectura sea una lectura reflexiva y bien informada, porque también es cierto que alrededor del mundo están creciendo los discursos de odio y la desinformación. Entonces, es también un arma utilizada para desestabilizar, crear incertidumbre, crear violencia, el consumo de información falsa. Y eso es parte un poco de lo que decía al principio, de que la alfabetización no simplemente se trata de descifrar el código, sino también de conectarse con el mundo y conectarse de una manera ética y responsable, ¿no? Pero aquí, fíjate que cuando estábamos conversando sobre la charla, yo me hacía la pregunta del disfrute de la lectura, porque incluso había pensado en ponerle así, como ponerle el de título Disfrutar la lectura, pero recordé lo que me decía un amigo de Guerrero que el proceso de leer es antinatural, decía él. O sea, es porque es un proceso que no es naturalmente adquirido, sino es un proceso impuesto, por ahí creo que, no sé si Michel Petit le llamaba un proceso de trabajo, un proceso trabajado. Y eso me llama la atención de que la lectura, pues al ser una disciplina que requiere tiempo, requiere esfuerzo, concentración, pues no siempre es bienvenida. A veces se le tiene aversión, incluso la misma Michelle Petit habla sobre miedo a la lectura. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo se puede involucrar, cómo nos podemos involucrar en la lectura si no se tiene
esa disciplina, si no la fuimos adquiriendo durante nuestros primeros años de vida y ahora nos las tenemos que imponer. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo podemos hacer para, bueno, pues sí, una política, pero también de manera personal, acercarnos a ella e imponernos esa disciplina? Pues tiene que ver mucho con esto que luego comento con los profesores, que es que de pronto nos vacunan contra la lectura, ¿no? Eh, Tiene que ver con cómo nos acercamos a la lengua escrita a lo largo de la vida, ¿no? No solo en la escuela, como parte del proceso de escolarización, aunque eso me parece a mí es fundamental, ¿no? Y en buena medida determina mucho la actitud que tenemos hacia la cultura de lo escrito, pero también tiene que ver con las culturas, con la cultura que tenemos en casa, que hay en las familias, con cómo nos acercamos o no nos acercamos. Desafortunadamente, ahora pues ya la cultura escrita impresa existe poco en los hogares, y pues circula sobre todo a través de los teléfonos celulares, ¿no? Ahí es donde hay un acercamiento, pues muchas veces obligado a la cultura de lo escrito. Entonces, y si a eso sumamos que en las escuelas la práctica lectora tiene que ver con una práctica fundamentalmente utilitaria, ¿no? Aprender para resolver situaciones y ya está, ¿no? Resolver cuestionarios, etcétera, ¿no? Y ya está. Entonces, no hay un acercamiento. Cuando hablamos ahora en esta charla tú y yo, de pronto parece que tenemos como en la mira la idea de acercar a personas adultas a la lectura de textos, ¿no? De textos, de libros, entre más completos, pues, y más complejos, pues sería lo ideal, tener acceso a diversidad de textos completos, ¿no? No es suficiente tener una lectura utilitaria, sino acercarnos de manera profunda a la lectura de textos completos. Y en ese sentido, ¿cómo hacer? Pues bueno, si no tenemos la suerte de estar con un mediador, con alguien que medie nuestro encuentro con la lectura, el tema se complejiza. Y cuando hablo de ese mediador, a veces hablo de un familiar que llega y te dice, oye, mira este libro, ¿no? Eh, tiene tal y tal, y logra que nos interesemos o logra despertar la curiosidad. Y el otro cómo tiene que ver con lo que ya decía antes, que sean políticas, ¿no? Que promuevan la lectura, espacios. Cuando hablo de políticas también hablo de espacios creados para esto, con este propósito. Y bueno, esto no es algo que abunde todavía, porque además, por el otro lado, la lectura, aunque por un lado goza de buena fama, por el otro no tiene tan buena fama, ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo que leer es perder el tiempo, ¿no? Y personas que tienen que ocultar que están leyendo, porque qué pena, porque si no son considerados como nerds, ¿no? Como les dicen los jóvenes. Entonces, todo eso está involucrado ahí en la manera en cómo culturalmente nos acercamos a los libros, ¿no? Lo que sabemos hoy es que, pues donde existe un ambiente lector, donde existen prácticas lectoras, donde los textos, los libros circulan, donde el libro o la lectura de libros es valorada, pues hay más posibilidades de que nos acerquemos a los textos, ¿no? Y este espacio, en ese sentido, este espacio prometedor, pues sigue siendo la escuela o las escuelas, en sus diferentes niveles, porque en las instituciones de educación superior se cree que es que ya deben de venir de leer y deben de comprender lo que leen, pero pues lo que la Ah, realidad nos está mostrando es que no, no es así. Y en ese sentido, pues toda institución educativa
pero también toda institución escolar, digo cultural, perdón, tiene la tarea, esta gran tarea de construir espacios de lectura, ámbitos de lectura, ¿no? Donde esto es bien visto, donde se valora y donde se comparte y se construye comunidad también a partir de la lectura, ¿no? Claro, qué bueno que mencionas todo eso porque quizá se suele pensar en la lectura como un proceso muy individual, como un proceso aislado que por obligación tendría que uno que adquirir como un valor personal de por sí. Y lo que mencionas es muy importante, o sea, se requieren mediaciones, se requieren prácticas políticas, entornos, se requieren acervos, se requiere comunidad, porque eso es lo que da sentido al acto de leer, y no este acto que luego es como muy estereotipado de una persona en solitario leyendo, ¿no? Creo que también eso ocurre de esta estigmatización del nerd o de esa persona rara que está por allá en un rincón leyendo, cuando quizá el acto de la lectura es más social, como lo comentas, ¿no? Y desde nivel inicial hasta nivel superior, que es de lo que siempre se quejan en todos los niveles, que es que el otro nivel nunca hizo nada por la lectura, así nos vamos hasta llegar hasta el nivel incluso de posgrado, decir, bueno, pero pues es que este no entiende lo que lee, ¿no? Ya Entonces, debería de. ya debería de, ajá, pero bueno, esta idea que comentaba de una disciplina o una práctica que no es sencilla, no es sencilla y requiere de todos estos elementos, desde luego aparte de ciertas habilidades cognitivas, pero me gusta esta visión de lo social, de lo comunitario, del apoyo de lo colectivo que le das al proceso de la lectura. ¿Tú así te pasó cuando eras niña o cómo fue eh, que te entusiasmaste por esta idea de la lectura? Eh, un poco estaba leyendo un libro de Michel Petit a propósito de esta charla y él decía, es que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Si nosotros queremos entusiasmar a otras personas con una lectura que nos gustó, una idea que está ahí en algún libro, bueno, si no tenemos ese entusiasmo, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Bueno, ¿de dónde te surgió esto y qué piensas acerca de esta idea? Pues justo iba yo a confirmar esta idea de lo social, porque aunque en las familias se puede muy bien iniciar el proceso de formación como lector, ese fue mi caso, ¿no? Pero de todas maneras estamos hablando de una comunidad, ¿no? De un espacio social en donde esto ocurre. Eh, y bueno, en mi caso, pues así fue, porque como suelo recordar, en casa todavía circulaban los cómics, había mucha cultura impresa y habían algunos libros viejitos que tenía por ahí mi padre, ¿verdad? Y un acto de lectura, que también es algo que subrayo mucho, un acto de lectura, un acto de mediación, a veces involuntario, como fue el caso en mi caso, que mi papá leyó algo en voz alta, leyó una novela, estaba leyendo, leyó un fragmento, y yo puse mucha atención, era una niña, supongo que curiosa, que puse atención, y él dejó por ahí el libro, entonces yo dije, ¿qué sigue? Pues fui, ya sabía yo leer, ya sabía decodificar, y tomé el libro y seguí leyendo. Y después seguí leyendo el que sigue y el que sigue, y lo que encontré, ¿no? Eh, y por eso la lectura a mí me ha acompañado realmente desde que pues soy niña. Y bueno, mi primer acto de mediación fue con mis hermanos, ¿no? Ahí en la misma familia. Y ahí está otra vez el ejemplo de lo social, ¿no? Porque
bueno, formé una pequeña biblioteca y la fui heredando a mis hermanos. Y después, pues cuando fui creciendo, creo que pues siempre, por lo menos el estudiante, tuve la fortuna de poder interactuar con otros lectores y lectoras. Y eso pues enriquecía mucho. Y ya como docente, la verdad es que a mí se me hacía como eh, algo fundamental que pudiera empezar cualquier clase con una lectura de literatura, aunque no tuviera que ver mucho con el tema, pero empezaba así. Entonces sí, sí, el contagio de la lectura, pues tiene que darse desde el gusto, ¿no? Le atribuyen a Borges el dicho de que amar como leer no hace tan imperativo, ¿no? Entonces no es algo que podamos desarrollar porque nos ordenan, al contrario, es una manera de vacunarnos contra la lectura. En cambio, cuando contagiamos, cuando hay un modelo, cuando hay un ejemplo, cuando hay alguien que acerca el libro, el contenido, que está muy entusiasmado, a mí me ocurre muy frecuentemente que me entusiasmo tanto que por eso siempre estoy diciendo, a ver, es que miren, aquí encuentran tal, esto lo recomiendo por esto y por esto. Y creo que esa es la forma en que logramos interesar a otras y otros, ¿no? Sí, pues no es fácil, no es fácil porque por acá comentan que es todo un arte la mediación, pero quizá este entusiasmo que tú encontraste en tu familia y la manera en que contagias o contagia a uno en lo cotidiano, va también haciendo que adquiera uno pues ciertas herramientas de motivación, de mediación este, hacia esta práctica eh, de la lectura. Y como bien dices, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, libros completos, a lo mejor un fragmento, a lo mejor una revista que nos parezca interesante. Sí, yo estoy pensando también en las lecturas que había en mi familia y no necesariamente teníamos acceso a veces a libros completos. Ujú. Pero es esa curiosidad, ese entusiasmo que transmite de persona a persona, es creo que eso es lo que nos ha contagiado a muchos de nosotros para acercarnos, para preguntar más, para pedir prestado un libro, para alguna vez querer comprar un libro también, ese es otro tema, ¿no? Recuerdo que trabajaba en una editorial hace muchos años y había una frase que decía que todo niño tiene derecho a tener una biblioteca personal. Entonces se me quedaba muy grabado, decía, ¿por qué yo no de niño no tenía una biblioteca personal? Después ya reflexioné que no necesariamente este, era así, pero sí la idea me entusiasmó de que todos deberíamos tener, aunque sea un libro o unos libros que nos acompañen durante nuestra infancia y que sean unos libros queridos, no impuestos, como decías. Estaba revisando este libro de las otras lecturas, ¿te acuerdas? No sé, bueno, seguramente muchos maestros lo recuerdan porque forma parte de la biblioteca para la actualización del maestro de hace muchos años. Habla de las otras lecturas, de cómo lo que hace la gente también para leer para disfrutar, por placer, ¿no? Incluyendo lectura que tiene que ver con la narración oral también, eso qué bueno que recordaste lo de tu papá, porque así también uno se acerca a la lectura a través de la narración oral y de otras muchas formas de leer y no precisamente la que el mundo utilitarista o academicista impone. Pero tú cómo ves, eh, desde tu experiencia, cómo se pueden traspasar estas barreras de lo formalista, de lo utilitarista. ¿Qué es lo que tú haces, por ejemplo, con niños o con maestros para pasar esta barrera de que solo la lectura sirve para lo utilitario?
¿Qué es desde tu experiencia lo que has trabajado? Pues fundamentalmente aquí en la sala de lectura Eduardo Galeano estamos dedicados a promover la literatura infantil y juvenil. Y, y bueno, porque también hoy sabemos, por diferentes estudios, los estudiosos del tema nos han mostrado cómo la literatura realmente es un elemento fundamental en la existencia humana. La narrativa lo es, ¿no? Y la literatura también puede tener esta expresión en lo oral, ¿no? Porque todas las narraciones de los abuelos, las abuelas, las personas mayores o no tan mayores, todo lo que nos contamos como narrativa que tiene pues estas características de lo que es narrar, que empezamos una historia, la desarrollamos y la cerramos, la concluimos, ¿verdad? Y ahí en medio pues pasan, en medio de ese inicio y ese cierre, pues pasan varias cosas. Y eso a todos y a todas nos entusiasma. Dice Brunner que la narración es lo que le da, lo que permite organizar la experiencia humana. Entonces, en ese sentido, creo que lo que nosotros hemos hecho es promover justamente el acercamiento a la narrativa y como nuestra preocupación, la sala de lectura Eduardo Galeano se fundó justo para tratar de acercar la lectura a niñas, niños y adolescentes de poblaciones vulnerables, eh, niños indígenas, niños de colonias pues desfavorecidas. eh, y bueno, un asunto que tampoco es tan fácil, ¿no? La mejor vía que encontramos fue pues por la vía de las escuelas, ¿no? Entonces, ahí estamos ahora centrados, pero bueno, la experiencia que hemos tenido ha sido muy bonita, muy hermosa. Quisiera compartir algunas Por imágenes favor, sí, adelante. para ir mostrando esto de, no sé si se ve ahí. Sí, Sí se ve, sí, sí, sí se sí, alcanza a sí. ver. Voy a Ujú. aumentar un poquito la pantalla. Y, Allí se ve muy bien. ok. Entonces, bueno, voy a aquí, ¿no? La sala, esta es cuando empezamos la sala de lectura, la fundación de la sala de lectura, con un acervo, pues realmente, pues muy inicial, muy incipiente, que pues hemos ido incrementando gracias a diversas donaciones y adquisiciones que pues yo me he propuesto hacer, ¿no? Entonces, con el apoyo del programa Jóvenes Perdón, Construyendo el Lupita, si puedes poner las fotos en pantalla completa. Ujú. Ahí, Sí, a ver, dejo de compartir. ¿Ya dejé de compartir? Sí, voy a abrirlas. bueno, mientras lo abres, aprovecho para decir que la sala Eduardo Galeano, que tuve oportunidad de conocer, que está en San Cristóbal de las Casas, es una sala que está en tu casa. Es decir, que Sí, tú adaptaste una parte de tu casa para que acudieran ahí niñas y niños, ¿es verdad? sí, cómo no. Ajá. Entonces, digamos que toda tu casa, pues habla de lo que hemos estado comentando, como de la creación de ese ambiente y en un espacio donde es muy necesario para este, fomentar la lectura, un espacio en una colonia, pues más bien que está un poco hacia las afueras de San Cristóbal, donde los niños no acceden fácilmente a una biblioteca, donde no hay quien les apoye en estos procesos de mediación, y ahí tú decides implementar esta sala de lectura. Sí, y bueno, les decía que con el apoyo que hemos tenido del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, algo que hicimos fue formar a mediadoras, mediadores
y empezar a ir a las escuelas por solicitud de algunas escuelas para apoyar para apoyar pues el proceso de apropiación de la lengua escrita. Entonces, bueno, por ejemplo, esto es una escuela telesecundaria ubicado aquí muy cerca de San Cristóbal, en el municipio de San Juan, en el municipio de San Juan Chamula. Y bueno, pues ahí vemos que aunque las bibliotecas están, pues el acto de mediación resulta fundamental, ¿no? Para acercar a niñas, niños, en este caso adolescentes, a esta escuela, ¿no? También algo que hemos hecho recientemente con la fundación de la red de escuelas que leen y escriben en Chiapas, pues es aportar algunos acervos, ¿verdad? A las escuelas. Aquí estamos entregando un acervo a una escuelita vespertina. Están los niños ahí que no quieren que les tomen mucho las fotos, pero bueno, llevamos ahí algunos de los libros que pues hemos tenido la fortuna de ser apoyados por alguien de corazón filantrópico que desde Francia nos envió un donativo importante y es lo que estamos entregando ahora, ¿verdad? Bueno, esto ya me refería al acervo de la Galeano hace ratito y bueno, me interesa más ahora mostrarles pues lo que pasa cuando logramos cuando logramos que haya actos de lectura, ¿no? En esta secundaria, por ejemplo, esta es la fotografía de un evento de cierre de uno de los proyectos que hemos desarrollado. Y entonces las niñas y los niños están, pues aquí hicimos esta creación de este ambiente lector al que llegaron, pues todo el mundo muy entusiasmado, estuvieron ahí, hicimos otras actividades. En este momento, pues están siendo espectadoras, espectadores, pero bueno, ahí todo el entorno, pues nos muestra eso, ¿no? Y la posibilidad, aquí es una imagen de unas manos infantiles que están explorando libros que, pues desafortunadamente, en las escuelas ya existen muy pocos libros de literatura. Y esto pues, es algo de lo que podemos hablar enseguida, pero que es importante decirlo. Entonces, la maravilla, el descubrimiento, el encantamiento que tienen luego niñas, niños y adolescentes cuando tienen acceso a estos materiales, ¿no? Que tendrían que estar en manos de todas y de todos buenos libros de buena calidad literaria Sí, para acercarlos a esto que hablábamos hace rato, a este ejercicio de comprensión profunda, de descubrimiento desde diferentes capas, ¿no? De significado. Entonces, bueno, pues eso es algo de lo que hemos hecho y en lo que creemos firmemente, ¿no? El acercar, el crear ambientes, poner en las manos de niñas, niños, adolescentes, que es el público al que nosotros estamos dedicados, pues diversidad de textos, ¿no? Pero es evidente, hace rato hablabas de el aprendizaje para toda la vida, entonces es evidente que esta práctica de poner al alcance libros, textos, de crear ambientes de lectura, de crear comunidades que compartan lo que leen, que disfrutan, que además escuchan narración oral, además crean narraciones orales, además escriben, además dibujan. Todos estos ambientes son fundamentales pues en todos momentos de la vida, ¿no? Para las personas claro. mayores, para las personas privadas de su libertad, para ahora, por ejemplo, he escuchado mucho la experiencia de una persona que hace trabajo en una aula hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Con niños en situación de enfermedad terminal. Entonces, por ejemplo, en todo momento, la lectura, la literatura, pues contribuye al bienestar, al mejor estar de las personas, ¿no?
¿Por qué es esto? Porque nos acerca a estas otras posibilidades del mundo que no nos da nuestro entorno inmediato, ¿no? Que Claro. además es necesario para salir de nosotros mismos y ver que existen otras posibilidades en la vida, ¿no? Sí, sí. No conocía todas estas imágenes que acabas de compartir y pues se ve eh, muy bello también. Son muy buenas tomas, las manos sobre los libros, los adolescentes, los jóvenes, mediadores también, las jóvenes. Qué bueno que nos compartas esto, Lupita, muchas gracias. Me quedó, fíjate, la inquietud de la población indígena, porque cuando hablabas de San Juan Chamula, que predominantemente es una población indígena, pero como otras poblaciones de Chiapas, ¿qué pasa con la niñez y la juventud indígena en Chiapas y en México? ¿Tienen hoy más opciones de lectura o seguimos rezagados con esa deuda pendiente en México con esta población? Mira, yo creo que yo no podría generalizar porque lo cierto es que conociendo, por ejemplo, la experiencia de Oaxaca, donde yo vi a maestras y maestros pues alfabetizar a niñas y niños en sus lenguas. Y además lo hacían como un acto de verdadero orgullo, de verdadera identidad. Eh, en el caso de Chiapas, tenemos aquí muchas dificultades y además creo que puede ser también una condición de muchos estados, porque por un lado, el sistema de educación indígena pues no respeta mucho la ubicación lingüística de de las y los docentes, ¿no? Entonces, muchos maestros, aunque son hablantes de lengua indígena, llegan a un lugar donde no hablan la lengua que habla la población infantil o los adolescentes con los que están trabajando. Y entonces la práctica, sobre todo en primaria, es alfabetizar en español. Pero desafortunadamente, esta práctica se hace aun cuando no hay una apropiación del español como lengua oral, ¿no? Como todavía no existe eso. Entonces, pues ocurre que muchas niñas, niños y adolescentes que llegan a la secundaria, pues no dominan el código de lo escrito ni en una ni en otra lengua, ¿no? Y también ocurre que paulatinamente la lengua que se va haciendo fuerte es el español. Por eso, en el caso de nosotros, optamos por fortalecer la apropiación de la lengua escrita en español, porque toda la parte que tendría que ocurrir de la apropiación de la lengua escrita en su lengua y posteriormente en español, pues está todavía bastante débil. Por el otro lado, tenemos el gran desafío de contar con suficientes libros de todo tipo en las lenguas originarias, ¿no? O sea, no es suficiente que la Secretaría de Educación Pública publique libros en las lenguas originarias, que además luego es un gran problema debido a las variantes lingüísticas, ¿verdad? No todas las variantes lingüísticas se atienden y entonces eso sigue siendo un enorme desafío. Y por fortuna también pues se va dando cada vez una reivindicación más fuerte de la escritura en las lenguas originarias con excelente calidad. Por ejemplo, acabo de ir a la presentación de este hermoso libro que se llama Chulelal, ¿no? Que son cuentos de una literatura majestuosa, de primer nivel, digo yo, excelentes textos de Cristina Patistán, además el libro es premio de cuento en lenguas originarias. Entonces, y como hay una producción que está emergiendo, que lo que tenemos que hacer es, y como política pública, tendría que incrementarse esta producción y como política editorial también tendría que pensarse en
eso, en poner al alcance de las poblaciones hablantes de diversas lenguas en México, pues una mayor producción editorial, ¿no? Que además que se ponga en manos y que se haga, haya políticas que permitan que circulen, ¿no? Porque por el otro lado está en juego también la necesidad de que niñas, niños y adolescentes se identifiquen en los libros, ¿no? Que ellos se encuentren ahí y sobre eso, bueno, pues habría mucho que decir, pero bueno, lo digo así rápidamente, pues, ¿no? Que no puede ser que el único modelo que se encuentre sean modelos distintos o un modelo diferente de la realidad, lo cual no quiere decir que tengamos que circunscribirnos a solo ver lo propio, ¿no? Pero que es Claro. fundamental que nos encontremos, que lo propio lo encontremos reflejado también en los libros que leemos, ¿no? Sí, sí, claro. Y pienso en estos grandes objetivos de la nueva escuela mexicana, del Plan de Estudios 2022, que está hablando de esta contextualización y de poner en el centro la cultura comunitaria. Y hacia allá un poco quisiera entonces preguntarte, ¿cómo percibes en el Plan 22 y en la nueva escuela mexicana el tema de la lectura? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo ves los libros de texto? Las lecturas que se seleccionan, ya nos hablaste un poco de las imágenes, ¿no? De que todos tendríamos que vernos ahí identificados en nuestra diversidad, como es la población de México, en cuanto a las imágenes que existen en los libros, pero ¿qué más dice o cómo ves el plan de estudios y la nueva escuela mexicana en este tema de la lectura? Bueno, uno de los ejes articuladores, y eso es algo que me gusta y aprecio mucho, uno de los ejes articuladores es la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, lo cual pone el énfasis en el para qué leer, ¿no? Apropiación de las culturas tiene que ver con este enfoque comunitario y de lectura del mundo que se promueve desde la nueva escuela mexicana. En los libros de texto, que fueron tan debatidos, ¿verdad? Tan discutidos, eh, uno de los elementos que yo veo bastante favorables es el aporte que nos da el libro de textos que se llama Múltiples lenguajes, Ok. porque es una recopilación de textos diversos, de diverso nivel de complejidad, pero que además tienen esta función de acercarnos a, como su nombre lo dice, a la multiplicidad de lenguajes, no solo al texto escrito, ¿no? A la cultura de lo escrito. Hay muchísima referencia a cine, a fotografía, a artes distintas. Eh, pero me parece que es el único libro que tendría como este sentido de promover el acercamiento a la lectura y a la escritura de forma no utilitaria, como decíamos hace rato. Entonces es una tarea de maestras y maestros identificar en qué momento es el adecuado para acercar a los niños a estos textos. Pero es el único texto que me parece que está cumpliendo como esta tarea. Eh, de ahí, bueno, tenemos los libros de texto que pues establecen mucho la idea de la investigación. Consulta en diferentes fuentes, dicen los proyectos. Pero el libro para consultar, que es en primaria el libro de nuestros saberes y en secundarias es el libro de cada campo específico, pues tiene información pequeña, fragmentada, aunque trae muchos recursos QR, muchos recursos que pueden ser consultados en línea. Tenemos que tener claro que, bueno, pues las condiciones no siempre son las mejores en las comunidades para que se hagan esas consultas, ¿no? Y pues, mientras tanto, la dotación de bibliotecas está en el abandono, ¿no? Es una política que sí hemos visto inexistente en esta administración. Ojalá que esto cambie, No, pero no hay dotación para las bibliotecas escolares, ¿verdad? No ha habido en este sexenio. no. Y no hay ya, todo el Programa Nacional de Lectura pues se acabó, ya no existe.
Ujú. Entonces, no están llegando bibliotecas a las escuelas Ah, y las escuelas que todavía tienen por ahí algunos de esas dotaciones que daban la política de los libros del Rincón, pues me dicen ya están muy viejitos, están muy usados, están muy desgastados, etcétera, ¿no? No hay renovación de los acervos. Y además con tanta producción que hay ahora que se tendrían que estar poniendo ahí. Entonces no es suficiente. El libro de texto tiene una tarea, pero que claramente es insuficiente para todo esto que decíamos de construir ambientes lectores y promover la formación de lectores y lectoras autónomos, ¿no? ok. Sí, sí, creo, fíjate que no lo había visto como lo mencionas, porque el libro de texto tiene su relevancia, pero no sustituye este contacto, por ejemplo, que nos mostrabas en esta diversidad de acciones con los niños, con los adolescentes, de cómo entusiasmar más allá del libro de textos. Así sí tendría que el ejercicio de ese derecho tener una contraparte de acervos, de políticas, de promoción que llegue a las escuelas, ¿no? Para que los niños puedan tener sus libros y, como bien dices, hoy la literatura infantil y juvenil pues es maravillosa en cuanto a ilustradores, autores, en cuanto a diversidad de temas, y creo que eso formaría parte del derecho que tienen los niños, la niña, todas las personas para acceder a la riqueza de la lectura, ¿no? Y no solamente esos libros que uno leía, bueno, en nuestros tiempos de, bueno, Julio Verne, que es maravilloso, pero no tenía una ilustración, pero ahora los libros son maravillosos y creo que tendríamos que promover que nuestras autoridades tengan en lo próximo una política editorial, una política de bibliotecas escolares mucho más ambiciosa y más justa con las necesidades que tenemos, ¿no? Oye, y tú que trabajas mucho con los maestros, ¿cómo ves el tema en la formación de maestros en las escuelas normales? ¿Qué se está discutiendo sobre el tema? ¿Hay algunas innovaciones? ¿Qué está pasando con las prácticas de formación en las escuelas? Pues no solamente las normales, también, por ejemplo, la UPN o las que conozcas. ¿Qué está ocurriendo con estas instituciones en torno a este tema de la lectura? Bueno, suele ocurrir que la queja de la falta de comprensión toca a todos los niveles, ¿no? Y a las instituciones de educación superior también. Entonces, lo que yo advierto es que hay todavía una idea de lectura que nos viene de la tradición escolar, ¿no? Y que es esto, que leer pues es decodificar y que de inmediato tiene que haber un tema de comprensión. Entonces, desmontar esto para llegar a la claridad de qué es leer y que no se puede leer si no se comprende, si no se construye significado, me parece que todavía no es algo que sea generalizado, ¿no? Porque como no se revisan estas nociones fundantes de las prácticas educativas, ¿no? Concepciones como qué es leer, qué es escribir. No, creo que no se desmontan lo suficiente, no se analizan y no se piensa en cómo transformarlas, en cómo superarlas, en cómo llegar a la construcción de estos lectores y lectoras, pues, que comprendan, que sean usuarios de la lengua escrita cotidianamente. Entonces, pues lo que tenemos ahí es mucho, en buena medida, cierta reproducción, ¿no? En muchos casos, de prácticas que no conducen a este conocimiento o esta apropiación real de la lengua escrita, ¿no? De la cultura escrita. Y bueno, es una invitación pues para que esto se trabaje más, pero también para que a los futuros formadores se acerquen estos libros que a veces están
aunque ya poco, pero bueno, todavía en algunas bibliotecas de escuelas normales he identificado que hay libros de estos libros del rincón, porque también a las normales se les dotaba, ¿no? De estos libros. En otros no hay tanto. Y digo los libros del rincón porque esos son los libros que se van a encontrar con las escuelas, ¿no? Cuando los futuros maestros pues llegan a ser docentes. Entonces, o acercarlos a la diversidad de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el plan de estudios, los planes de estudio reciente, por lo menos en el de primaria, hay un curso que se llama mediación lectora. Mm. Y a mí me dio mucho gusto encontrar este concepto ya en los programas de formación de docentes, ¿no? Hay que profundizar y hay que entender que todas y todos tenemos que hacer esa mediación lectora. No solo le toca al maestro de español o al profe de primaria y al maestro de educación física, no. A todos y a todas nos toca, ¿no? Hacer esta mediación lectora. Entonces, una tarea, como decíamos, de construcción de ambientes y todas y todos tenemos ahí algo que hacer, ¿no? Sí, qué importante eso que mencionas. No solamente le corresponde a los profesores de español o de lengua, sino a todos. Y tendríamos qué bueno que eso están en los planes de las normales, no lo sabía. Pero es muy importante que esta actividad, como dices, se reflexione más. Es decir, hacer preguntas fundamentales como esto que hemos platicado. La lectura es un derecho, ¿por qué? ¿Qué significa hoy leer en el siglo XXI? ¿No? ¿Qué significa escribir hoy? ¿Qué significa estar alfabetizado? ¿Qué relación hay entre el saber, el conocimiento, el contexto? O sea, preguntas fundantes, como las mencionas, que nos hagan no solamente eh, hábiles en el uso de los textos, sino también que nos hagan docentes o profesionales reflexivos que nos ayuden a mediar en esta tarea, ¿no? Entonces, todos tendríamos que ser en cierto modo mediadores, como acabas de mencionar, y sí, formar docentes lectores, eso significaría Sí. lectores, pero para ayudar en la mediación, es una doble tarea. Pero hoy, un poco para ir apuntando hacia el final de nuestra conversación, ahora todas estas tareas se complejizan, como al principio decíamos, como menciona la UNESCO, ¿no? Se complejizan porque vivimos en un escenario de profunda transformación tecnológica de la vida cotidiana, no solamente de la escuela, sino de la vida cotidiana, porque uno lee PQRs, ahora con la inteligencia artificial que te reduce en automático los textos, entonces parece que tenemos una lectura cada vez más fragmentada, pero también lo cierto es que lo digital te da acceso a acervos que antes era muy difícil llegar. Es decir, si no uno no conseguía el libro impreso o la fotocopia, muy difícil llegar a textos que ahora lo digital lo está permitiendo. Pero te quería preguntar, ¿cómo percibes tú esta transición o estas transiciones entre lo digital, lo impreso, entre la multiplicidad de textos? Si crees que está alterando o modificando nuestras formas de conocer, de percibir, cómo están, por ejemplo, los jóvenes vinculando estos formatos, esas opciones, qué va a pasar en los próximos años con la lectura en esta transformación digital que está experimentando la humanidad. ¿Cómo ves la cosa, Lupita? Bueno, pues l- creo que es indudable que las realidades han cambiado, ¿no? Y van a seguir cambiando y se va a seguir transformando. Pero me parece a mí que el desarrollo del pensamiento crítico descansa en buena medida, junto con otras funciones cognitivas, ¿no? O funciones mentales superiores, como las nombraba Vygotsky, pues descansan mucho en la lectura, en la construcción simbólica que hacemos a partir de la lectura. Entonces, de ninguna manera el uso de la tecnología, digamos, puede ser considerado erróneo, pero el desafío sigue realmente siendo
estando en la formación de lectores, ¿no? Las niñas y los niños necesitan acceder al libro impreso, ¿no? Tenerlo en sus manos, tener en sus manos pues diferentes libros con diferentes formatos, aprender el uso de este objeto cultural, ¿no? Porque como suelo decirles, quien no lo tiene pues lo abre por el medio, quien no está acostumbrado lo abre por el medio, lo abre al final, lo pone de cabeza, ¿no? Uno puede ver ahí cómo desde aprender a manejar este objeto cultural es un aprendizaje, ¿no? Y luego, claro, aprender y ser lector autónomo. Si después transitamos a la lectura digital, qué maravilla, ¿no? Qué bien. Hay gente que no lo puede hacer, que pues aprendió a leer siempre desde lo impreso y que llegan los documentos en PDFs y pues necesitan imprimirlos para poder leerlos. Hay quien hasta ha escrito, bueno, conocemos a Rodrigo Morlesi, ¿verdad? Que escribió su novela en una aplicación, él cuenta en una aplicación del celular. Entonces, pero pues estamos hablando de quien es lector, puede acceder a la lectura en diferentes formatos. Entonces, y esto no va a sustituirlo. Es equivocada la idea de pensar que, bueno, a mí me parece que es equivocado pensar que el tener acceso a las computadoras nos garantiza que vamos a tener las competencias necesarias para la sociedad presente y la futura, que ni siquiera estamos hablando de que el futuro es mañana, no, el futuro es hoy. Entonces tenemos ya muchas nuevas alfabetizaciones que desarrollar, pero insistía al principio de esta charla en que la alfabetización de la lengua, de la cultura escrita, apropiarnos de la cultura escrita es fundamental. Ahora, por ejemplo, para acceder a la inteligencia artificial y aprender a vivir y a convivir con ella y a utilizarla de manera eficiente. Y también, pues, el desarrollo de las habilidades que nos ha dado la lectura, esa sigue estando ahí, ¿no? Fundamental es fundamental que formemos sociedades lectoras, ¿no? Sociedades lectoras de lo escrito, porque seguimos siendo sociedades de lo escrito, ¿no? No podemos pensarnos ahora lejos de la cultura de lo escrito. Quien no está en lo escrito, pues eh, se pone en una situación de extrema vulnerabilidad social, económica, laboral. Y ya no basta, como decía, que sigamos pensando, así como no podemos decir que garantizamos el derecho a la educación solo con el acceso, tampoco garantizamos el ejercicio del derecho a la lectura solo con que aprendamos a decodificar, ¿no? Entonces, por eso me parece a mí que es fundamental que no perdamos este norte, ¿no? Sí. ¿Qué esperas para el futuro de nuestras escuelas, de nuestros niños? Que si pudieras tener esta voz, esta convocatoria para nuestras próximas autoridades, para las presentes todavía, pero nuestras próximas autoridades de educación, de cultura, de arte, de ciencia, qué esperarías eh, para que venga para la niñez, para la juventud de nuestro país en este tema? Pues la formación de muchos mediadores, muchas mediadoras de lectura, mediadores y mediadores culturales y muchos apoyos, ¿no? Apoyos reales, apoyos sustantivos, formación de calidad, porque el mediador es el puente entre este público y estos niñas, niños y adolescentes y todo grupo etario que no ha tenido este acercamiento y que todavía ve como algo muy distante, ¿no? De su propio mundo, la lectura, la escritura, el arte. Necesitamos muchos apoyos para que el mediador, mediadora, posibilite este encuentro entre estas poblaciones y los bienes culturales
que pues la humanidad ha creado, ¿no? Y que son tan diversos. Entonces, sí, eso esperaría, que hubiera una política más de formación, de apoyos materiales reales, acervos, mobiliario, espacios. Ya en esta administración han habido avances, pero me parece que todavía son claramente insuficientes, ¿no? Y tiene que haber una política fuerte, no solo de lanzar, porque no es suficiente decir dotamos de bibliotecas, sino hay una formación, ¿no? Acompañada para que esta mediación ocurra, para que este acercamiento, para que los bienes que se entregan se utilicen, ¿no? Y no se queden por ahí guardados como ha ocurrido en otras iniciativas. Sí, muy bien. Me parece que es lo justo, lo adecuado. Eh, ¿Dónde podemos encontrar más información sobre lo que haces, Lupita? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden otros colegas que están en esta misma idea, en esta misma ruta de construir caminos hacia el ejercicio del derecho a la lectura, donde te pueden localizar? Parte de San Cristóbal, que ya sabemos que está por allá, pero tú tienes una página, tienes un correo, ¿cómo te podemos contactar? Bueno, estoy como en el bajo mundo del Facebook, como les digo. Me encuentran así como Lupita Albores, y a ese perfil está asociada la página de la sala de lectura Eduardo Galeano. Ahí es más fácil que me contacten. Y bueno, pues el correo electrónico, aunque es complicado porque no tenemos acá una pantalla, de todas maneras lo digo, es Lupi Albores, Lupi con i latina, Lupi Albores @gmail.com, ¿no? Y en la página de Facebook, ahí estamos. Y pues sí, como siempre estaremos encantadas, encantados de el encuentro con otros y otras colegas o personas interesadas en el tema, y pues con todo gusto, ¿verdad? Siempre dispuestos a hacer redes, porque de eso se trata. Creo que también el poder caminar haciendo redes y compartiendo pues saberes, experiencias e incertidumbres, porque en este camino pues hay mucha incertidumbre, ¿no? De lo que hacemos. Sí, pues te agradezco mucho esta oportunidad, Lupita, como siempre, de escucharte, de conocer tus ideas que siempre son profundas, nunca son ideas complacientes, sino siempre, bueno, provenientes de la agudeza que tienes para analizar mm, las prácticas, lo que está ocurriendo en las escuelas, las conversaciones que tienes con los profesores. Y bueno, pues siempre aprendemos mucho de ti, de lo que haces, y quisiera también reconocer pues ese esfuerzo que estás haciendo ya de muchos años entre las comunidades no solamente de Chiapas, también de otros lugares del país, y decirte que pues en la UNESCO siempre te vamos a estar invitando, convocando a que puedas compartir este saber, y agradecerte estos minutos que has compartido con nosotros. Encantada, y muy agradecida por la oportunidad, y pues como siempre aquí con toda la disponibilidad para continuar el diálogo que a todos nos enriquece. Gracias, Muy Adolfo, bien, gracias a la UNESCO. gracias a ti. Hasta pronto, nos vemos la siguiente semana en otra charla UNESCO.